Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Kedoshim, Santos. Y como siempre empezamos con nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav beasher natan lanu haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has enviado el camino de salvación a través de tu Mesías, Yeshua, el ungido, el Mesías. Esta parashá son 2 capítulos, comienza con el capítulo 19 y el capítulo 20. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Yahweh, vuestro Elohim. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Mis Shabbatots, mis sábados, mis fiestas santas, mis convocaciones santas, mis Shabbatots, mis días de reposo guardaréis. Yo Yahweh, o sea que son todos los 7, todos los Shabbats, todos los sábados que empiezan el viernes por la tarde y todo el día del sábado hasta el sábado por la tarde, y todos los Shabbatots, las 7 convocaciones santas. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Yahweh vuestro Elohim. Y cuando sacrificaréis sacrificio de paces a Yahweh de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Será comido el día que lo sacrificaréis, y al siguiente día, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Yahweh, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu asa, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo Yahweh vuestro Elohim. Y aquí nos habla de la caridad, aquí nos habla del amor al prójimo, de ese entendimiento hacia los demás, hacia no ser avariciosos en cuanto a la materia, en cuanto a lo que ganamos en el mundo, en cuanto al sustento que recibimos de él, sino que siempre pensar en aquellos que necesitan más. No hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo, y no juzgaréis, no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Entonces, no jurar en nombre en nombre de nadie, ni a través de la mentira, ni engañar, no profanar el nombre de nuestro Padre eterno, no profanarlo, no decirlo en vanas conversaciones y por vanidad, y profanándolo, insultando a través del nombre del Creador, y no hurtar, no robar ni siquiera los dones de otra persona, no robar la honra de alguien, no hablar mal de otras personas, no engañar, no mentir, no engañar a ninguna persona, a ningún prójimo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo delante del ciego. No pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Elohim, yo Yahweh. O sea que aún a pesar de aquellas personas que no pueden ver espiritualmente, que no pueden ver físicamente, aún aunque pensemos que no tenemos un juicio, el juicio está sobre nosotros constantemente. Entonces ten temor de ese juicio y no hagas nada, aunque sea para alguien que quede en oculto y que no se vea. Él sí que ve en todos los sitios. Dice: no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí está hablando de que a pesar de que sea una persona pobre, a pesar de que sea una persona rica, no hagas diferencia. No por ser pobre vas a favorecerlo en un juicio porque te dé lástima, y no por ser rico vas a darle honra y vas a ponerlo en un lugar destacado para quedar bien.
Dice, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo. Entonces, no aborrecer al hermano en su corazón es aquellas personas que te dan esa doblez de sentimientos, esa sensación de que en realidad te quieren o son simpáticas contigo o parecen buenas, pero en el fondo te desprecian y no quieren estar cerca de ti y te humillan. Esto es lo que significa ingenuamente reprenderás a tu prójimo. O sea, reprender con ingenuidad es ser inocentes a la hora de reprender, no con maldad, no para hacer más daño, sino para tratar de restituir a esa persona. Ingenuamente es, a pesar de que esa persona es obviamente malvada y está haciendo obviamente el mal, tu reprensión tiene que ser ingenua. Tiene que ser desde que siempre tienes esa presunción de que esa persona tiene inocencia en sí misma y debe tratar de ser restituida. Y no consentirás sobre el pecado. No consentir el pecado, no tolerar el pecado, denunciarlo, porque si no nos convertimos en cómplices. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para mixturas, tu asa no sembrarás con mixtura de semillas. Aquí habla justamente de la genética, de la mezcla genética de semillas. No te pondrás vestidos con mezclas, también habla de la mezcla de la palabra. Los vestidos siempre son la palabra, es la representación de la palabra. Entonces es el mandamiento en físico, es la representación de algo mucho más profundo y es cómo nos llega el entendimiento. El no mezclar nos ayuda también a no mezclar en nuestra mente, a saber diferenciar los pensamientos que son intrusivos, que son negativos, que son las semillas del maligno que nos lleva a las malas acciones, y a saber diferenciar de los buenos pensamientos aquellos que nos dan el correcto entendimiento del mandamiento y el que nos llevan a las buenas acciones y por lo tanto a los frutos del Espíritu. Y dice, y cuando un hombre tuviere cópula con mujer y ella fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Yahweh a la puerta del tabernáculo del testimonio un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero la expiación lo reconciliará al sacerdote delante de Yahweh por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando hubieres entrado en la tierra y plantaréis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio. O sea, el prepucio del árbol son los primeros frutos, los primeros 3 años. Será incircunciso y su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será santidad de loores para Yahweh. Entonces esos frutos deben volver a la tierra, deben ser esa dádiva al nuestro Creador que nos da todos los frutos. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Yahweh vuestro Elohim. No comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinadores, ni adivinaréis. Dice, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de tu barba. Entonces, qué importante es cumplir tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Él nos habla primero de aquellas personas que hacen tanto mal, haciendo adivinanzas y yendo a hechiceros y todas estas brujerías y todas estas cosas, y sin embargo después nos compara el mismo mandamiento con no cortéis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, o sea, no afeitarse la cabeza y no afeitarse la barba, y justamente nos está diciendo que aquellos que son leales en lo pequeño también lo son en lo grande. Y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto. Era una tradición muy del paganismo hacerse tatuajes y marcas cuando alguien moría. Dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna, ningún tatuaje, yo Yahweh. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hincha de maldad. Entonces, cuando una hija
es virgen, hay que mantenerla y respetarla y tratar de guardarla hasta que encuentre a su pareja en su relación. Esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿no? El no enviarlas al mundo y que el mundo se llene de maldad por ello. Dice, mis Shabbatots guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Yahweh. ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo, el santuario, es a través de Yeshua que tenemos el perdón de todos los pecados, pero es también el templo en el que Él nos ha convertido gracias a su sacrificio, al ser nacidos de nuevo en espíritu. Y los Shabbatot son todas las fiestas, son todos los 7, los séptimos días de semana, los Shabbats, que empiezan viernes y días el sábado, y el viernes por la tarde y sábado, y todos los Shabbatot, que son las 7 fiestas santas. No os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo Yahweh, vuestro Elohim. Esto es muy importante, el hecho de que nadie sabe el futuro, nadie sabe, nadie está, nadie puede tener el entendimiento del Creador y debemos confiar. La persona que consulta este tipo de brujos y de hechiceros y de adivinos es porque no confía y no tiene fe en el Creador y no tiene la fe de que Él puede transformar todas las cosas para bien. Entonces, cuando tú pides consulta de una de estas personas que están en la oscuridad absoluta y adivinan a través de demonios y de espíritus malignos que les dan estas canalizaciones, pues tú estás fijando tu realidad a la realidad que esa persona te está describiendo. Es como cuando tú cuentas un sueño y la adivinación de ese sueño te es negativa, porque depende de la persona cómo lo entiende. Entonces debemos tener cuidado de eso, porque lo que está en oculto solo el Padre lo sabe, y nosotros tenemos la capacidad a través de la oración y a través del Padre Santo y de nuestro nuevo nacimiento en transformar esa realidad que pensamos que es tan terrible. Si hubiesen fijado la realidad el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, cualquiera les hubiese dicho, si hubiesen ido a consultar, cualquiera les hubiese dicho que iban a morir allí. Nadie les hubiese dicho jamás que se iba a abrir el Mar Rojo. Entonces es esto, es confiar en los milagros del Padre y confiar en el poder de la oración y en el poder de la manifestación de nuestro Creador en nuestra vida. Cuando vamos a divinos, toda esa fe, toda esa confianza no es tal, sino que confiamos más en esa persona que está enfrente nuestro que en nuestro Creador. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando crece la maldad en el mundo es muy fácil ir en contra de los más débiles. Y el anciano con sus canas nos muestra una vida de sufrimiento, de dolor, o no, o una vida transcurrida, y por eso se ha de respetar, por el hecho de haber resistido a la muerte durante todos esos años. Y aquellos que van en contra de las canas justamente es porque no tienen temor de Dios. Dice, tendrás temor de Elohim, porque piensan que nadie los va a castigar. Piensan que, bueno, es una persona que ya está en sus últimos años de vida, y piensan como hicieron en tantos asilos de ancianos aquí en donde estoy viviendo actualmente en España, que hicieron ese terrible gerontocidio, ¿no? Con la excusa de la salud pública y todas estas cosas, generaron mucho dolor en muchas familias, no permitiéndoles ver
a sus ancianos, no permitiendo sepultar a sus enfermos y a sus ancianos. Y eso tiene un juicio, aquí lo está diciendo. Tiene un juicio porque cuando tú no tienes temor de Dios, tu destrucción es repentina. Entonces tiene un juicio terrible del Creador. Debemos respetar las canas. Es un mandamiento. Honrarás el rostro del anciano, dice. Dice, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Tantos pueblos que oprimen al extranjero, que lo desprecian y no entienden que ellos mismos son extranjeros en este mundo. Todos venimos en un peregrinar en este mundo. Todos somos extranjeros en esta tierra. Lo que pasa es que aquellos que no son nacidos de nuevo se creen en el derecho de expulsar a aquellos que sí. Ellos están con el Dios de este mundo. Por eso piensan de esa manera. El extranjero que muera contigo en vuestra tierra, debes respetar, no le debes oprimir, no lo debes entristecer, no entristecer al extranjero. Cuando un país es violento y oprime a sus moradores y oprime a sus extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, que son los más indefensos de un país, muestra su decadencia y su pronta destrucción. Como pasó con Nínive, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó con Egipto. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero y que peregrinar entre vosotros, ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida, balanzas justas, pesas justas, efá justo, jim justo tendréis, yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos y ponedlos por obra, yo Yahweh vuestro Elohim. Y para todos aquellos que no creen que se debe poner por obras, lo dice también el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y dice el capítulo 2 de Santiago, hermanos míos, no tengáis la fe de vuestro Señor, Yeshua, el Mesías, glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto del que trae la vestidura preciosa, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate abajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Elohim los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos, los ricos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la Torá, de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia se gloría contra el juicio, triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Capítulo 20. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que dieren de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de su simiente a Moloc, contaminando mi santuario, amancillando mi santo nombre. Sacrificios de niños, sacrificios humanos, incluso te diría más, la simiente derramada es también sacrificio a Moloc. Los abortos son sacrificio a Moloc. Los pinchazos son sacrificios a Moloc. Que se considere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón que hubiere dado de su simiente a Moloc para no matarle. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Porque ¿qué pedían de estos dioses? Pedían poder, dinero, y muchas veces les era concedido, por eso lo seguían haciendo. No lo hacían porque no funcionara, lo hacían porque funcionaba. Claro que sí. Les daba poder, les daba entendimiento, les daba una falsa luz, les daba la luz del mundo, les daba los poderes del mundo, como Satán, que le prometió a Yeshua todos los poderes del mundo, todos los gobiernos de la tierra, si lo adorara. Y eso es lo que busca, esas entidades buscan adoración, y mucho más de aquellos que tienen el espíritu en sí, que han nacido de nuevo, mucho más de los elegidos, de los escogidos, de los llamados y escogidos. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortárela de entre su pueblo. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, porque Él es santo también. Yo soy santo. Ahí lo dice al principio. Sed santos porque yo soy santo. Sed kadosh porque yo soy. Sed kadoshim porque yo soy kadosh. Dice, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Yahweh, que os santifico. O sea, Él nos aparta, Él nos santifica con estos estatutos. Para eso están. Para poder ser apartados. No somos justificados. No somos salvos por seguir sus estatutos, somos apartados de este mundo. Cuando tú sabes que alguien va a caer por un pozo
Tú eres el Padre eterno y ves a esa persona que está junto a alguien y puede arrastrar a tu hijo al pozo del abismo. ¿Qué le dices? Apártate, hijo. Hazte en un lugar donde estés más seguro. Eso es ser santificados, es ser apartados. No te acerques a la orilla del abismo, donde tantos están cayendo. Apártate un poquito para allá. Ponte en un lugar seguro para que no te pierdas. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim. Guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Eso es guardar. Guardar es escuchar y obedecer. Es poner por obras, es ir a la acción. Yo Yahweh que os santifico, porque varón que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. El que lo maldiga al padre y a la madre, que hable mal del padre y de la madre, de cierto morirá. Espiritualmente puede morir perfectamente. En la Torá él hablaba del pueblo de Israel que estaban en la presencia de Dios, o sea que morían instantáneamente. Perdían el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. A medida que la presencia del Creador se acerca más, los tiempos de juicio y de rigor se acortan. Por lo tanto, se efectúan los juicios instantáneamente en presencia de mayor santidad. Por eso Él nos prepara para ser santificados, para poder estar en su presencia, para que en el momento en que Él esté cerca nuestro podamos resistir. Porque varón que maldijere a su madre o a su padre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La sangre de los padres. Es muy importante que tus padres te bendigan. Y bendecir a tus padres. Y no solo de palabra, en obra. Como habla Santiago, en obra. Dando, ayudando, sirviendo de sustento económico para tus padres, que te han dado la vida. Tienes mucho que agradecerles. Ellos te han dado la vida. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Esto es lo que pasó con Caín. Caín descubrió la desnudez de su padre. En Génesis 9:22, cuando vio a Noaj desnudo, esa representación de la desnudez, que Caín vio la desnudez de su padre, dice, es porque en realidad se echó con la mujer de su padre. Y bueno, la mujer de su padre, en las costumbres que habían en la antigüedad y justo antes del diluvio había tanta distorsión y tanta perversión que bueno, que él pensó que ya era el fin del mundo y pensó en estar con todas las mujeres. Y por eso el padre de Caín, Noé, maldijo a Canaán, porque Canaán es el fruto, el hijo de esa unión. Y de ahí vienen los cananeos, de ahí vienen los cananitas, que mandó Yahweh destruir, porque vino de toda esa simiente de la serpiente que se coló en el arca, digamos, ¿no? Y cualquiera que durmiere con su suegra, ambos han de morir. Hicieron confusión. Su sangre será sobre ellos. ¿No? Es terrible estas perversiones que hay, que parece que las hacen en secreto y en oculto, y nadie se entera. Sí que se enteran, y la sangre cae sobre ellos. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, es sobre ellos su sangre, su propia sangre, es maldición para ellos mismos hacer eso. Y el que tomare mujer y a la madre de ella, o sea, a la mujer y a su suegra y a la madre de la mujer, comete vileza, y quemarán en fuego a él y a ellas, porque no haya vileza entre vosotros. O sea, eran muy extremistas en esa época, pero ahora, claro, al estar más alejado y más
más suave el juicio, esa muerte es espiritual y siguen habiendo más perversiones que traen más demonios, es eso. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Mataréis también a la bestia, porque la bestia se pervierte, en la tierra se pervierte de las perversiones del hombre. Y la mujer que se allegare a algún animal para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán infaliblemente, será su sangre sobre ellos. Y cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, cosa es execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo, y descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La época de la nidá es el tiempo en que la mujer se reserva y debemos guardar nuestra fuente de la sangre, de la impureza de la sangre, como la impureza del varón es la eyaculación. Nosotras debemos guardar la impureza de la fuente de nuestra sangre. ¿Por qué? Porque es un tiempo de purificación para el cuerpo, pero impurificación espiritual. Entonces debemos guardarnos de no cohabitar con el varón en ese tiempo y no descubrir nuestra desnudez, no solamente por nosotras, sino también por nuestra pareja, para no impurificarla y que no sea cortado de entre su pueblo. Mira, es grave. Es realmente grave. Dice, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, por cuanto descubrió su parienta, su iniquidad llevarán. Les hablo un poco más de la nidá. La nidá es un tiempo de 7 días después de que se retira la regla, digamos, ¿no? La menstruación. Entonces, después de 7 días debemos guardarnos. Y durante esos 7 días estar apartadas del varón. Y por supuesto, prohibidísimo cuando está bajando la sangre, que eso es una asquerosidad, pero bueno, hay gente para todo. Cuando está en la mujer en la regla, debe guardarse porque es un tiempo en que está en muerte, porque eso es algo que es sangre. Todo lo que es sangre es referencia a la muerte. Y por más que no haya sido una concepción, ni haya sido un aborto, ni nada de eso, es la representación de muerte porque no se ha gestado una vida, ¿no? Entonces está en tiempo de impureza, pero se está purificando ella a sí misma. Para poder purificarse, debe impurificarse primero, como hace el sacerdote. Para poder purificar al pueblo, debe impurificarse él y después lavar sus vestiduras. Entonces nosotras igual debemos también lavar después nuestras vestiduras, que es nuestro cuerpo, en la mikveh, en un baño que hacemos para poder purificarnos. Entonces nos sumergimos en el agua el 7º día, después de la retirada de la regla, aparte de los baños habituales, ¿no?, de cada día. Sino ese 7º día es una inmersión que hacemos con la intención de esa purificación, de recibir esa limpieza espiritual para poder ser ritualmente puras, ¿no? Entonces ahí ya podemos tener unión con el esposo. Dice, la desnudez de la hermana de tu madre y de la hermana de tu padre no descubrirás, por cuanto descubrirá a su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevará, morirán sin hijos a los que se acuestan con los tíos. El que tomare la mujer de su hermano es suciedad. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán la mujer de su hermano. Guardad pues, la cuñada sería, ¿no? Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra. No os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitaréis en ella. Y no andéis
en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Empero vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, se refiere a esa tierra espiritual, ¿no? Y todos ellos que están delante de ustedes son esos descendientes de esta semilla decaídos, ¿no? Entonces, esa es la tierra que buscamos, la tierra prometida, es la Jerusalén celestial. Son nuestras habitaciones celestes, ¿no? Que Yeshua fue a preparar por nosotros, y justamente para poder habitar en ellas no debemos cometer estos mismos delitos que cometían estas gentes. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Sed santos, sed apartados, porque yo soy apartado, y Él nos ha apartado. Y el hombre y la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Entonces el espíritu pitónico es este espíritu de adivinación, son demonios, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo con este espíritu pitónico cuando lo encontró a esta niña que tenía espíritu de pitón? Pues la liberó de ese espíritu pitónico y la salvó de esa manera. Entonces, a nosotros nos dice en el Antiguo Testamento que debían ser apedreados. Ahora entendemos por Yeshua que Él nos da la justa medida de su palabra, y es justamente esa que debemos hacer que ese ser sea expulsado, que no le pertenece ese recipiente, y que sea expulsado. Y orar, pedir para que esa alma se recupere de esa terrible situación de posesión, que las hay de posesiones, hay de personas que tienen ese terrible problema, y muchas esquizofrenias y muchas enfermedades mentales que ahora se diagnostican de esa forma, son en realidad, no son otra cosa que las antiguas posesiones. Son espíritus que pervierten y enloquecen la mente del hombre o de la mujer. Y me gusta cómo habla de ser santos, porque lo dice muy bien Pedro en su primera epístola, cuando se refiere a esto. Empieza con: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que según su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Yeshua el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros, que somos guardados en la virtud del Elohim por fe, para alcanzar la salud, la salvación, que está aparejada para ser manifestada en los postrimeros tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Aquí vivimos un poco afligidos, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, el fuego de la prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Yeshua el Mesías sea manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
de la cual salvación los profetas, que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Mesías y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no por sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Yeshua el Mesías os es manifestado. Porque la salvación es un regalo tan grande que no puede comprarse ni venderse, solo puede regalarse. Por eso es por gracia. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, sin Torá, sino como aquel que os ha llamado, que es santo, Yeshua, sed también vosotros santos, en toda conversación. O sea, si somos santos en pensamiento, lo somos en palabra y en obra. Ser santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, sed apartados, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo, ordenado de antes de la fundación del mundo, de antes de Génesis fue ordenado, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Que por él creéis a Yahweh, el cual le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Elohim, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad, hermanable sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo sabemos que tenemos a Cristo? ¿Cómo sabemos que nuestro hermano tiene a Cristo? Porque hay amor no fingido, amor puro de corazón, de hermanos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Elohim hemos sido renacidos. Porque al oír, aceptamos, creemos, confiamos y decimos sí. Hágase en mí conforme a tu palabra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Yahweh, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. Empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Elohim preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, una casa espiritual, un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Elohim por Yeshua el Mesías, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas por los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Elohim, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, entre las naciones, para que en los que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Esto nos lleva a Gálatas 5, a partir del 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para estas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo, del Mesías, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Hermanos, debemos amarnos, respetarnos y edificarnos. Esa es la gran misión y ese es el gran trabajo que tenemos delante. Es una obra que empieza por uno mismo, es un templo que empieza por apartarse y purificarse uno mismo. Y después que vengan los que quieran y los que el Creador tenga preparados para cada uno. Porque el Creador es el que nos da los oídos y aquellos que van a hacer ese camino, aquellos que serán dignos de estar en presencia del Cordero. Pidamos en oración para poder ser nosotros también dignos de estar en presencia del Cordero, de estar sin mancha, con vestidos de bodas, siendo invitados y haber asistido en tiempo y en hora a todas sus festividades y estar frente al Cordero sellados con su nombre, siendo esas piedras vivas que edificamos el templo que Él construirá, que Él es ya en sí mismo el templo celestial, la Jerusalén celestial, de la cual
deseamos y esperamos ver en esta vida sin pasar por la muerte. Shalom.